Los temas de coyuntura también se analizan en nuestro espacio de entrevistas. Byron, tú continúas. Gracias, Vanessa. Efectivamente, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo cuerpo legal denominado Ley Anticorrupción, que si bien no es nuevo porque estaba dentro del Código Orgánico Integral Penal, sí se reformaron algunos artículos de esta ley y, como ha dicho el presidente de la República, no era nuevo, ya lo había presentado el Ejecutivo hace algunos meses, aunque también consta como uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional para combatir la corrupción y evidentemente para esta entrega del nuevo desembolso. Con nosotros a esta hora de la noche el asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia que preparó el informe para el segundo y definitivo debate. Don Héctor Muñoz, asambleísta, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por por la invitación, un saludo cordial a todos. Asambleísta, ¿cuál es el espíritu de estas reformas? Más allá de que el COIP ya contempla algunas de estas sanciones para efectivamente castigar el mal uso de los recursos, sea desde el ámbito público o privado. A ver, sí, efectivamente, no se trata, perdón, no se trata de una ley anticorrupción como tal, son reformas que que se van a incorporar en el Código Orgánico Integral Penal. Es una compilación de 7 propuestas, 2 por parte del Ejecutivo y 5 por parte de los diferentes asambleístas. Me parece que con el esfuerzo que se hizo por parte de la Asamblea Nacional y de la Comisión, sobre todo de Justicia, se pudo mejorar mucho las iniciativas presentadas, porque mucho iban en función de dar una respuesta coyuntural a un problema estructural como es la corrupción. Y en este sentido, por ejemplo, uno de los logros importantes que se pudo incorporar es algo que yo había propuesto sobre la prevención. El eje preventivo no estaba tomado en cuenta en ninguna de las propuestas de reforma, y hoy por hoy, digamos, si es que el Ejecutivo no lo veta, está incluido inclusive conceptos innovadores y nuevos en función de la prevención, como es los programas de cumplimiento o compliance. Se crean algunos otros tipos penal, justamente para luchar contra la corrupción. Se vuelve, por ejemplo, como un tema de eje preventivo también al informe previo de Contraloría General del Estado, lo cual yo creo que es positivo. Y en fin, las reformas que yo espero que entren en vigencia lo más pronto posible para que sean parte ya del ordenamiento jurídico nacional, yo sí creo que dan una respuesta a futuro, más allá de lo meramente coyuntural. Y sobre todo, creo que también es importante que nos hayamos podido alejar de ese populismo punitivo, en el sentido que existían algunas reformas que lo único que pretendían era aumentar las penas, cuando esto se ha demostrado, no solamente en el país, sino a nivel internacional, de que no sirven absolutamente de nada. Asambleísta, precisamente algunos bloques parlamentarios que se oponían a estas reformas por considerarles que podría dar un tinte de persecución política en el caso de que algún gobierno use mal estas reformas. ¿Esto quedó desvirtuado completamente? Absolutamente, porque se eliminaron 3 asuntos que yo creo que eran de preocupación, sobre todo la prohibición, por ejemplo, de la sustitución de la prisión preventiva, lo cual era tentatorio de los principios universales de un sistema penal. Por ejemplo, también el asunto de que se puede, por ejemplo, anticipar una condición de la pena para algunos delitos. Eso también se lo quería prohibir y efectivamente eso también quedó por fuera. Entonces, creo que tiene bastante lógica dentro por ejemplo, de la dosimetría jurídica dentro del Código Orgánico Integral Penal, porque las penas tienen una misma, digamos, proporcionalidad a lo largo de todo este cuerpo legal. Así que yo creo que inclusive dentro de lo técnico va a ser positivo. A ver, nunca creo yo que una ley es perfecta. Y aparte, como les decía yo en el Pleno, una ley por sí sola no es que va a solucionar los problemas de corrupción. Esto va mucho más allá. Sin embargo, yo creo que es un muy buen primer paso, sobre todo para atacar el eje preventivo. Se están incluyendo algunos temas también adicionales respecto de la responsabilidad, por ejemplo, de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Tema de los privados en todo este concepto de integralidad respecto a las acciones de corrupción es algo que tenía que haberse tomado en cuenta desde hace mucho tiempo y que no se lo hacía y que hoy por hoy se lo está incorporando. El tema es que debe haber una sanción más punitiva o más ejemplarizadora para no ver lo que hemos visto ayer, por ejemplo, que al señor Daniel Salcedo y a sus compinches le dieron apenas 4 años, claro que era por un solo delito de haber burlado a la justicia al intentar fugar. Pero claro, la gente se ríe hasta cierto punto porque es una pena insignificante en relación al daño mayor que ha hecho con el tema de las medicinas y otros juicios que tiene el señor y algunos de su grupo.
con esto efectivamente el que intente hacer algún acto deshonesto, sea público o privado, sabe que le esperan muchos años de cárcel y sanciones más punitivas? A ver, ahí yo creo que es importante aclarar algunos temas. Primero, lo que pasó ayer con el señor Salcedo es un tema de un delito puntual en donde la pena efectivamente es la que se la puso. Él tiene otros procesos abiertos en donde las penas pueden ser un poquito más, digamos, de mayor tiempo en asuntos de la prisión. Sin embargo, como le decía, el solo hecho de aumentar las penas se traduce como populismo punitivo, populismo penal. Esto no sirve de absolutamente nada, y sobre todo en este tipo de delitos de corrupción, ya ni siquiera pasan a ser o tener efectos disuasivos. Esto lo contiene mucho la doctrina penal internacional. Muchos tratadistas de cualquier parte del mundo le van a decir que el solo hecho del aumento de las penas per se no sirve de absolutamente nada. Hay que atacar esto desde la integridad. Entonces, para mí sí es fundamental que se tomen en cuenta otros ejes y no solamente los meramente punitivos, lo que les decía. Esto es transversal, el problema de la corrupción. Entonces, como le digo, hay un muy buen primer paso con lo que se está haciendo con el Código Orgánico Integral Penal, pero también hay que atacar otros asuntos como, por ejemplo, el tema de la educación, ¿cierto? El tema de tratar de crear una cultura de transparencia en el país en todos los actos y las actuaciones del día a día, más allá de que una ley pueda determinar un delito u otro, o una pena u otra, lo importante es atacar este asunto, este problema de raíz. Y una ley por sí sola, como les decía anteriormente, no es que va a solucionar este asunto. Esto también pasa por un tema de la conciencia colectiva, que la sociedad conozca, que sepa que es un problema latente que tenemos lastimosamente en el país, para que se lo pueda atacar justamente de raíz. Asambleísta Héctor Muñoz, muchas gracias. Hay mucha tela que cortar y, por supuesto, como usted bien dice, esto tiene que ser también la educación en valores de toda la sociedad en su conjunto y no más leyes punitivas. Gracias, asambleísta. Efectivamente, muchas gracias a usted. Un saludo. Gracias al asambleísta Héctor Muñoz, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quienes elaboraron estos informes previos para la discusión final y la aprobación de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal para ser más estrictos con la corrupción, sea pública o privada. Vamos a la pausa, regresamos con más información internacional y los deportes.